Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Ajá, estamos en una nueva emisión de Sin Nombre. Por allá está Alejandro Marcano Santelli. Bueno, yo siempre digo a la izquierda, a la derecha. Alejandro siempre queda a la derecha, ¿no? Siempre a la Sí, derecha, creo. de Espero que esta verdad, vez yo sea no lo me he mismo. fijado en eso. Por cierto, yo te quería preguntar, porque cuando grabo mi programa de radio y TV Martí, esta semana grabé y uno de los invitados quedó como figura principal, como si él fuera el presentador. ¿Hay forma de uno controlarlo, de que cuando tienes a dos invitados tú puedes ubicarlo o no, o no? Una pregunta aquí, aunque estemos grabando, Bueno, yo uno acabo, es yo más que sin acabo de nombre, es como mover la si... pantalla aquí, no sé, pero le estás preguntando al menos indicado, Alejandro, Ok, porque ok, yo, ok. aunque yo tengo 32 años, con lo que es Instagram, Skype, Tú naciste yo con eso. tengo como 80, no, pero tengo como 80 con Instagram y con Skype, o sea, porque no logro saber manejar todas las funciones nunca, Ah, bueno, yo entonces me no vuelvo somos mucho. Daniel y yo solo. Mira, vamos a cambiar el nombre en vez de sin nombre, sin tema, porque hoy nos costó, nos costó definir, y es preocupante, Neomar, ¿sabes por qué? Porque nosotros, el tema de Venezuela es un tema desgastado, un país fallido, pero con muchas aristas que todavía hurgar para ayudar al ciudadano de a pie, pero es que no hallamos cómo, no hallamos. Fíjate que tardamos 15 minutos tras bastidores para ver cómo íbamos a enfocar las dos partes, la tuya y la mía, y yo te hablé de mis gatos, pero tú no quieres que hable de mis gatos y lo que me pasó el fin de semana, así que me voy a quedar callado. No, yo jamás, yo soy incapaz de censurarte, Alejandro, porque Me además tú echas una... censuraste porque te dije, vamos a hablar de mis gaticos y las pulgas de mis gaticos, y me dijiste que no. Mira, es que esto lo he comentado con varias personas, de hecho lo estaba hablando la semana pasada, se lo dije a Joel Álvarez, el tema de la agenda informativa en el mundo con respecto a Venezuela. Obviamente que ya no es, o sea, no tiene la intensidad que tenía hace un año y mucho menos hace 2 años. Hace 2 años comenzó toda la película del gobierno interino y cuando eso fue así, tú sabes que las agencias siempre buscan el titular, ¿no? Lo que es AFP, Reuters, Oh, AP, siempre es como que, mira, hay un presidente interino en Venezuela, es decir, hay un tipo de oposición que se declaró presidente y entonces empezó todo el tema de si autoproclamado o no, pero lo que más le llamaba la atención a estas agencias y a la prensa internacional en general era el hecho de que había una amenaza supuestamente cierta, de que Maduro iba a dejar el poder y de que como, bueno, ya había un segundo presidente que además era reconocido por más de 50 países, como decían ellos mismos hasta hace poco. Bueno, sí, Maduro está listo. Pues. Y fíjate, 2 años después no ha pasado. Y entonces, ¿qué es lo que sí ha ocurrido? Que las agencias han ido como dejando por sentado el hecho de que Maduro es el que manda en Venezuela, de que en Venezuela hay una tiranía terrible, feroz, de que la gente la pasa muy pero mal, pero es la verdad, pues, pero es lo que hay. así es. Como pasaba Mira, en Cuba pasaba mucho. Que te vi tal en cual. una, Alejandro, que te vi en una entrevista, y disculpa otra vez, te estoy interrumpiendo mucho en el arranque, pero te Sí, Danielito Farías, sí. vi una entrevista que le hiciste a un compañero tuyo de Mega, tu camarógrafo, A mi Turón, de Martí, mi muy buena, camarógrafo de TV Martí. en una marcha anticomunista ahí en Miami, pero muy buena porque Turón es exilado de cubano y echa todo el cuento de cómo ellos le fue cambiando la vida, ¿no? Y cómo él tuvo que abandonar la isla para irse a la Florida, ¿no? Y es No, interesante el cuento. no, y eso que fue improvisado porque a mí también me resultó bien porque le abrió los ojos a muchas personas que me han escrito, porque bueno, nosotros sabemos lo que estamos viviendo, pero y compartimos con muchos cubanos y la historia cubana la sabemos, pero cómo lo fueron apagando, cómo fueron mermando eso, es de una forma terrible. Turrón, Jorge Turrón, no, yo le digo Turrón, ¿no? Porque él es gordote, así, yo me siento hasta flaco delante de él. Nosotros estamos haciendo esa cobertura que por la pandemia al final también le voy a agregar esto. Yo pensé que no iba a ir mucha gente. Incluso me sorprendió que me mandaran en Martí a cubrirla. Yo decía, pero si ahí no va a haber mucha gente, una marcha anticomunista, que al Uh -huh. final esa marcha y ese influencer Alex Otaola la realizaba era precisamente porque apoyaban al hoy expresidente Donald Trump. Pero me sorprendió nutritivamente y me llenó el alma de esperanza de ver
tantos carros, tantas horas recorriendo la ciudad. Mira, nosotros tratábamos de evitarla y encontramos en algún momento fragmentos de la movilización de la caravana. No pudimos entrevistarlo a él porque él no se bajó del carro. Pero bueno, en medio de eso, además empezó a llover porque pasó una ola de frío que no trajo frío como tal, pero sí lluvia. Entonces todo fue dentro del vehículo. Y yo le digo, Turrón, ¿qué tengo que hacer? Entonces, bueno, mientras alcanzamos, déjame grabar esto para mi programa de YouTube, que es la entrevista que tú ves, ¿no? Que fue totalmente improvisada, pero mientras yo leía los comentarios y él ubicaba, pues aprovechamos el tiempo. Turrón a mí me contó en un momento de la historia que el cubano, después de todas esas decepciones, después de haber encontrado ese tema de la manzana, a mí fue una cosa que me traumatizó. La gente comentó muchísimo, pero no, que ya en Venezuela no la ven, y es verdad. Pero tú sabes que uno como adulto, llegar a enfrentarte como adulto, de 23, 24 años, y encontrarte que te pongan este frasquito, que ponte tú que sea una comida, no, un frasco no, una berenjena, y tú no sepas qué hacer con ella, y que tú estés en una cola porque las colas, todo el mundo se metía en esas filas para ver qué había y qué oportunidad o qué chance había y llegar y que te den algo que no era regalado, porque siempre lo comprabas en pesos y no saber qué hacer con ello. Ese cuento de la manzana para mí es lo que podemos llegar en Venezuela a que todas las cosas principales desaparecen y va a haber una generación que ya no va a saber ni qué, ni para qué sirve, ni cómo se come. A mí una vez Daniel Lara me echó un cuento de no recuerdo qué pelotero cubano, hablando, por cierto, hoy que tengo las gorras de béisbol, Está lo vestido de llevaron, beisbolero hoy. se lo llevaron al, sí, es que tú sabes que yo tengo una afición también, yo colecciono varias cosas, pero es como me haces perder el tema, yo colecciono relojes antiguos, plumas fuentes antiguas y gorras de béisbol, bueno, y a veces uniformes de Para béisbol. ver, repíteme qué coleccionas. Relojes antiguos, plumas Ajá. fuentes antiguas y gorras de béisbol de todos los equipos. Y Ah. gorras de béisbol y uniformes a veces también de béisbol. Pero bueno, eso Voy a son. ver cuando vaya a esas casas que a mí me encanta, pero lo que pasa es que me da miedo porque pienso que se me pegan los fantasmas de la gente que lo usó, porque yo tengo esa sensibilidad, ¿sabes? De saber cuándo uno Ah, del dueño anterior de las cosas. pero me da un terror. Yo hace como 3 años le pedí a un compañero también de Martí, iba de viaje para pero un lugar de mucho frío y la chaqueta que tenía no encontraba buena oferta. Y tú sabes que las ofertas tú las encuentras en esos lugares donde tú vas, pero bueno, yo no me podía enfrentar y le pedí, y cuando, no, un sobre todo, me llevó un sobre todo, cuando me lo llevó, y él conoce de mi cualidad esta amarilla de la evidencia, y mira, no, vale, si te queda bien, cuando me la fue a poner, vi a la persona, yo le digo, Gastón, esto era de un familiar tuyo que era así, así, asado. Cool. Entonces, no, 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 y entonces de repente tuvo que decir, ¿cómo sabes tú? Yo, porque está parado al lado, yo no voy a usar su chaqueta. Y él me dice, no me la pongas. No Tú la ves tengo. cosas definitivamente, Alejandro. Pero bueno, Sí. me perdí porque había un pelotero cubano que no recuerdo quién fue, si fue Aroldis Chapman, aquel Ajá. zurdo que jugó con los Yankees, con los Rojos de Cincinnati y con los Yankees. Lanzaba como 100 millas por hora, un tipo que la recta era increíble. Lo sacaron de la isla y lo llevan a un restaurante, yo creo que fue en la Florida. Lo llevaron a un steakhouse, o sea, un restaurante Ujú. de carnes, ¿no? Y el tipo le ponen aquel churrasco y cuando le sirven aquel bistec, aquel churrasco, el tipo dice, ya va, pero esto es, yo me puedo comer todo esto es para mí, eso es lo que decía él, que en su vida había Yo visto vi ese un cuento, pero no bistec, sé de quién era. ese cuento lo echaba Daniel Lara, Ujú. y es verídico, o sea, este pelotero, los scouts, porque eran varios que estaban allí, decían que el asombro del tipo de ver que el plato de comida, en este caso de carne, que la carne de res es una cosa casi que de lujo en Cuba, en la Cuba castrista. No, primero prohibido, sigue estando prohibido. Tú no puedes robarte una vaca, es, bueno, el pecado más grande que puede hacerle a la dictadura. Te meten preso. Los cuentos de la carne, además prohibida, y que la gente no la conociera, era que cuando, tú sabes que allá hay mucho robo, cuando trabajas en el Estado, o para el Estado, que es la única fuente prácticamente de empleo, al menos que seas cuenta propista, entonces tú te robabas un pedacito de carne y la gente, para que los vecinos no te denunciaran, le ponían trapos a las puertas, a las ventanas, las sellaban con tape para poder calentar ese poquito de carne y poderla disfrutar. A mí eso es una tragedia que yo pienso que todavía en Venezuela no ha llegado, ¿sabes? Esa No, claro parte. que no. Eso no ha llegado. Ahora, ¿sabes qué sí veo yo que me llamó la atención? Ahora que estamos hablando de cómo Venezuela es vista como una situación normal ahora por la prensa internacional y todo esto. Estuve viendo recién, Alejandro, unos documentales de DW, la televisora alemana, Deutsche Welle, y
y ellos se han dedicado mucho en los últimos años a tratar de comprender el fenómeno de Putin y de Rusia, ¿no? Y mira que se parece el tema de hacia dónde va perfilando Maduro esto y lo que es la Rusia putinesca, por decirle de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Ya la gente en Rusia, hay varios documentales, ¿no? Sobre primero de dónde sale, de dónde sale Putin, cuál es su base de apoyo. Y uno que me llamó mucho la atención fue los jóvenes que han nacido durante, o sea, que nacieron el año que Putin tomó el poder, o sea, hace 20 años, o hace 22, 21 años, porque 22, porque Putin tomó el poder en el 99, si mi memoria no falla, y que solo han conocido eso. Y o sea, es que ya es como que hay una generación, porque estamos hablando de que las generaciones se dan más o menos, los cambios generacionales son cada 15 años, hay una generación entera que solo conoce eso, como la hay en Venezuela también, porque tenemos 22 años en esto, y que ya asume que ese es como que le decimos comúnmente el status quo, o sea, eso es lo que es y no hay más nada. En Cuba ni que hablar, en Cuba son 62, ¿no? Años de 62, dominación exacto. castrista, ¿no? No han salido los cubanos del castrismo, ¿no? Ahora por interpuestas personas con Díaz-Canel. Pero lo de Rusia además me hizo mucho clic, como dicen también por allí, porque en Rusia se ha ido abandonando, después de la caída de la Unión Soviética, y así lo ha hecho Putin, todo el discurso, digamos, socialista. Eso yo lo estoy viendo mucho con Maduro ahora, que cada vez más se trata como de tirarle una galletica al supuesto empresariado, que no es un empresariado real, es un empresariado de boliburgueses, de una mafia que solo está afín al poder, pero ha pasado mucho en Rusia, además, con el tema petrolero y el tema gasífero, porque el tema de la energía es fundamental para entender a la Rusia de Putin, ¿no? De ahí vienen los ingresos. Entonces son pequeños grupos de poder que todos se han nucleado en torno a Putin y que ya ni siquiera te hablan de eso que hablaba Chávez hace 20 años, que es que si el socialismo, que si la revolución. Ya aquí más bien tú ves los discursos de los nuevos líderes chavistas, porque líder para mí es una cosa muy elevada para lo que tenemos nosotros aquí, estos Sí, parapetos, así es. pero los que liderizan pues esta cosa, este desgobierno que hay en Venezuela, y son unos tipos que ya hablan de negocios, que te hablan de dólares, que te hablan de hacer dinero. O sea, ese perfil es más de Putin que de otra, que de la isla de Cuba, que de la China incluso. Bueno, China también es Salvando una la meca para el diferencia negocio. entre Rusia y Venezuela, ¿no? Que allá no es un comunismo, porque este señor no es comunista como tal, y Venezuela No, es es una muy rata cristiano. igualito. O sea, esto es ¿Ah? una rata. Sí, Putin es una claro. rata, pero es Sí, sí, otro sí. tipo de rata distinta a la rata comunista que es Raúl Claro que Castro y que sí. es Díaz-Canel, ¿no? Que es otra cosa. Es como una lógica de capitalismo de Estado metida en medio de un Sí, tipo que cree que es pero un de zar mafia, porque al mafia. final es un mundo Y se libre, parece capital. mucho a Venezuela, es Sí, mafia. Es de tienes mafias. razón. Entonces, me llamó mucho la atención eso porque, mira, por allí va el giro. El giro va hacia allá. Y tú hablabas de otra cosa que no quiero dejarte de comentar y quiero también tu opinión. Es sobre esta marcha que hicieron de la marcha anticomunista en Miami. Me llamó la atención que la convocaba Alex Otaola, que uno lo conoce mucho en Venezuela por los programas que pasaba en Venevisión Plus, donde él hacía como panel, ¿no? De estos Ah, casos no, no que lo llevaban. sabía, no. Esa etapa Sí, no. aquí Yo hay lo un. conozco a él porque trabajó conmigo en Mega TV, trabajaba con Alexis Valdés, haciendo de reportero de calle y un muchacho que, bueno, saltó a la fama con este canal privado y lo felicito, de verdad, porque es un muchacho muy apasionado, muy, muy Sí, apasionado. estuve viendo que en su contenido recientemente le está haciendo como una especie de la sopa, algo así, donde él sale y pone videos y entonces los comenta, Mm, el tipo sí, tiene un sí. humor negro Eso bien lo disparó chévere. a él como influencer aquí en el sur de la Florida en Gigante. Pero aquí mucha gente lo conoció por ese programa donde era panel, que invitaban gente como a exponer, que a veces esos casos son preparados, ¿no? Pero que exponían sus casos de la vida privada y entonces ellos daban la opinión. A Tienes que veces dejar al no, marido, Omar, siempre. Aquí son preparados. todo eso Son es de la preparado. vida real, pero ficcionados. Hay gente que cree que la doctora Polo es real, ¿no? O sea, sí No, existe la doctora Polo, pero el caso es armado, o sea, los sí, casos son armado. recreados. Sí. Me han dicho que son casos que ocurren y después los recrean. Bueno, me perdí. El caso es que este muchacho me llamó la atención que él convocase la marcha porque él es emigrante cubano, es decir, es latino. Él se supone que parte de una gran minoría o de una minoría que dicen los demócratas que están todos con Biden, que no estaban con Trump ni menos con el Partido Republicano. Además, Otaola creo que es republicano registrado, porque es lo que he estado viendo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Otaola es gay y es un muchacho de la comunidad LGBT. Y fíjate que eso no hace ruido o no impide que él apoye a Trump. Eso desmonta mitos de que los No. votantes gays o las lesbianas o los trans no podían apoyar a Trump.
latino, gay, y es interesante que él está convertido también entonces ahora como en un líder político, porque convocó una caravana en Miami, nada más y nada menos. Claro, y te voy a explicar un poco. Yo le escribí a él el mismo sábado porque al final no lo pude tener en mi reportaje, porque él llegó en carro, venía en la caravana, no nos paramos, entonces era difícil conseguirlo y entonces, bueno, no lo pude hacer. Le escribo cuando llegó a la casa, oye, Alex, te felicito, le mando un WhatsApp. Entonces me dice, gran convocatoria, porque la verdad que a mí mismo me sorprendió y me dice, yo pensé, le escribo, que no iba a ser muy nutrida por todo lo que está pasando, pero al final hubo gente y me respondió, no estamos solos. Entonces fue parte también de esa, porque me gustó, es que tú no sabes la gran cantidad de gente. Cuando yo llegué, por cierto, déjame responderte primero lo que tú me estás preguntando de la comunidad LGBT y todo. No, no hay garantía. Y lo que he comprobado en estos días, Neomar, es que el voto por Biden fue contra Trump. Realmente lo he visto, lo palpé en toda esta gente que me he encontrado en la calle a lo largo de estos días haciendo cobertura. No, que tú fíjate, yo no peleo con nadie en ese tema, porque cada quien tiene su, yo tengo mis ideas, cada quien tiene la suya. Y resulta que me dicen, no, es que Trump no podía seguir. Y yo digo, es que no fue un voto. Y lo de la revista Time, que ya tú lo has discutido, yo también lo discutí, lo hemos hablado, que yo creo que eso es el comienzo de una gran cosa, de lo que va a pasar, porque es una revelación Sí. de algo que no debió haber sido permitido y fue un error de un medio que además apoyaba a Biden, a los demócratas. Ese reconocimiento judicialmente en algún momento va a acarrear consecuencias. Pero bueno, vamos a estar monitoreando eso. No estamos solos, la caravana fue nutridísima. Claro, aquí en el sur de la Florida tú sabes que hay muchos cubanoamericanos. El triunfo de Trump fue impresionante, con un 76% de los votos, a pesar de que el voto también ocurrió por correo, algo que revela también Times, que fue como la herramienta fundamental para esta conjura, para sacar del poder a Donald Trump. Y sencillamente es que no hay grupos realmente que estén con la actual administración porque nos va a sacar adelante. Y Alex Otaola, ahora sí te respondo la pregunta, él comenzó este movimiento desde que se hizo ese acercamiento en la administración Obama. Él no era tan reconocido de llegar a Cuba, entonces amigos, artistas, porque Alex es un artista, un creador de personajes, etcétera. Definitivamente no le cuadró que haya habido ese acercamiento y lo que hubo fue más represión y no hubo nada a cambio aparte de la dictadura. Ahí comienza ese movimiento que ahora está más radicalizado porque sabemos que hay una promesa de esta administración de tener una cercanía, de quizás llevar con esa cercanía igualmente a Venezuela, hacerlo como un poco Rusia, como tú ya muy bien explicaste. Entonces, eso es lo que nos tiene a nosotros sin tema de abordar claro, nos tiene sin el tema particular de Claro, abordar porque la si crisis que partimos, estamos viviendo. claro, porque si partimos del hecho de que es fundamental la política o la presión de afuera hacia adentro, con el caso Maduro, y tenemos esta política que no nos permite ser muy optimistas con respecto a la aproximación del nuevo secretario de Estado, del propio Biden, con respecto a Venezuela. Y hay gente por allí que ha llegado más lejos, no, y sobre eso hicimos la primera parte la semana pasada. No, que es que ya le quitaron las sanciones. No, no es eso. No hemos llegado allí. Pero Claro. hay una inquietud sobre quizá no una retirada de las sanciones, quizás sí un reajuste de las mismas, pero además como que un periodo de tiempo en el que todo se va a morir, va a quedar en calma chicha, es decir, va a quedar estabilizado y no va a haber más presiones nuevas. Eso es lo que angustia, no otra cosa. Y tiene toda la razón Otaola de montar este movimiento porque en Cuba no funcionó. La política Biden, no, la política Obama-Biden no Obama. funcionó, que fue una política de tenderle la mano al castrismo para que supuestamente con esa mano tendida amansara ese castrismo que no terminó siendo amansado, sino que se ha solidificado en el poder ahora con Díaz-Canel, que también mucha gente dijo, ahí llegó el relevo. No ha sido ningún relevo. Díaz-Canel es la continuación perfecta de la burocracia castrista. Y Es lo mismo. macabra. Díaz-Canel es el Maduro del castrismo. Exacto. Sí, Mira, parecen inofensivos y son más peligrosos que otras figuras de ese régimen. finalmente lo de Time, porque lo mencionaste, lo leí, es un reportaje que te digo, estoy absoluto que el 80% o 90% de las personas que están haciendo la laraca en redes sociales no lo han leído, ni siquiera comenzado nada, no han leído nada. Sí, el reportaje de Vela, porque alguien me preguntó por allí, bueno, tú que decías que todo era en teoría de la conspiración. No, pero es que el reportaje no, realmente Alejandro no devela
cosas que no supiésemos. Lo que hace es explicar cosas, o sea, a ver, lo que hace es explicar cómo se coaligaron la izquierda y la plutocracia norteamericana, es decir, los big tech, los empresarios, todo lo demás, para ir en contra de Trump, pero a través de mecanismos legales. O sea, allí no hay una confesión de que se hayan robado las elecciones ni nada. Lo que dicen allí, por ejemplo, con el tema electoral, que es lo que mucha gente dice, bueno, no, sí, Time reveló que sí, que le hicieron trampa electoral a Trump. No, no, eso no está allí. No, lo que no allí dicen es que un tipo cuyo apellido empieza por Pot y termina por un apellido de Europa del Este, este tipo montó un grupo por Zoom semanal donde logró conciliar a estas ONGs progresistas de izquierda, hippies, rancias, toda esa cosa. Medios, a multimillonarios, a todo y a movimiento. Multimillonarios que en teoría no podrían coincidir porque son sectores ideológicos completamente en las antípodas, e incluso desde el punto de vista de partidos logró conciliar a demócratas y republicanos que estaban en contra de Trump para montar una gran callapa nacional. Pero ¿con qué mecanismo? Básicamente montándolos en la plataforma del voto por anticipado, del voto por correo. Entonces, y eso está previsto en la ley de los Estados Unidos. Lo que pasa es que no se utilizaba o no se había utilizado de la manera tan masiva como se utilizó en la última elección. Y allí quizá dentro de ese sistema del voto anticipado hay algunas cosas que revisar, pero no es que se admite, que por ejemplo, que se utilizó a dominio. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y dos puntos. Ese, primero, hay que revisar, eso debería llevarnos, como lo expliqué hace rato, eso es la punta del iceberg, debería llevarnos a investigar, a que los tribunales, este sistema electoral, hay gente que tiene, porque los que apoyaron a Trump, todavía tenemos algunas dudas de qué fue lo que pasó. A mí cuando yo leí el reportaje dije, pues Trump tenía razón, hubo una gran conjura en su contra, entonces no estaba mintiendo. Entonces yo quiero saber como ciudadano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el voto anticipado? Todas esas denuncias que hubo de manejo de boletas que llegaron mojadas o que se trasladaron de un estado a otro y que todos fueron encontrados favoreciendo un candidato. Yo quiero que la justicia investigue eso. Y yo creo que eso es lo que va a terminar llegando. Y lo otro de la unión, cuando tú hablas en un país de las libertades, de que tú haces una fuerza, hay que saber cuáles son los sustentos de esa fuerza para poder haber ganado unas elecciones, cuál es el papel de los medios, de la media, de la Big Tech, de Silicon Valley, sobre esto, hasta dónde llegaron, dónde comenzaron a ser ilegales, si es que lo fueron, y si todo estuvo enmarcado dentro. Entonces, toda esa investigación debe venir. Quizás no es ahora, eso nos va a llevar quizás a revisar el sistema electoral, Dominion, que a pesar de que esté demandando a Giuliani, a todo su equipo legal que ya no está acompañando a Trump, oye, es impeachment también. Smartmatic está que ahora va a denunciar. No, ahora nos tiene que ir a llevar. Mira, oye, pero dijeron que Smartmatic escamoteó al menos 1 millón de votos en las elecciones donde se convirtió en un dictador fraudulento, que ya lo era, pero bueno, reconocido por Estados Unidos, a Nicolás Maduro. Esto va a traer algo, pero ese reconocimiento no es como tal, es decir, que hicieron trampa. Pero para mí me generó un soplo cardíaco el verlo en un medio reconocido, porque yo no lo hubiera dicho jamás. Es decir, eso debió haber sido tácito. Es que los tipos, Alejandro, los tipos están crecidos. Los tipos creen que tienen a Dios agarrado por la chiva. Los tipos dicen, Dios mira, es uno solo, el dinero no es Dios, y los lleva a cometer errores, y yo creo que eso fue un gran error. Y yo creo que ese matrimonio, porque eso es lo que se pone en relieve allí también, entre las agendas o los grupos de las agendas radicales con estos señores del dinero en los Estados Unidos, que siempre han existido. Bueno, yo por lo menos tengo noticias de eso, de que existe Rockefeller, de que existen familias como estas familias que han controlado el negocio de la energía en los Estados Unidos, ahora después nuevas familias que controlan las Big Tech. Ese matrimonio va a llegar a un punto en que va a ser inconducible. O sea, ese matrimonio no va a durar mucho porque son sectores, como te repito, que están en las antípodas. Lo que pasa es que los unía el odio a Trump, los unía la voluntad de impedir la continuidad de la administración Trump en un segundo gobierno. Pero veremos cómo van. A Biden le toca armonizar esos grupos y va a ser muy complicado. Complicado, porque al final de todo el cuento es que todo está conglomerado. Si lo ponemos como un sumum, una sola parte, cuando los agraciados ahora, que es la administración Biden, Kamala Harris, empiecen a hacer algo que no les guste, entonces la censura le van a quemar las calles igualito. Le van a quemar las calles, las avenidas. Entonces,
Es un tema delicado, por eso que yo digo que comenzó algo, después que vi ese reportaje, yo no, ay, no es que yo aquí va a haber un cambio, aquí va a conocerse la verdad, aquí la vamos a conocer, aquí se va a investigar, aquí se va a saber, que no va a ser fácil, que no va a ser el mes que viene, la semana que viene, ojo, y no estoy diciendo que el presidente es Trump, es decir, hasta ahora No. legalmente el presidente sigue siendo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, nos guste o no nos guste, eso es lo que pasó, pero hay que ver qué pasó para que llegaran a ocupar el cargo, qué fue lo que pasó, qué verdaderamente ocurrió en la toma del Congreso de los Estados Unidos, que fue como un momento, que lo sabremos, porque si están protegiendo a unos u otros, eso se sabrá. ¿Quién movilizó realmente esa toma del Congreso que jamás debió haber ocurrido, pero que le convino a ciertos grupos? Entonces, todo eso yo estoy casi seguro que en este país se va a saber. Se acabó esta primera parte de Señor. esta emisión de Sin Nombre, Alejandro. Nos vamos rapidito a tu canal, el enlace al canal de Alejandro Marcano Santelli y a la segunda parte de este programa queda acá abajo el enlace de la descripción, o mejor dicho, en la descripción del video está el enlace y en el comentario destacado también van a conseguir ustedes ese enlace. Nos vemos en la segunda parte y nos vemos la semana próxima. Con el favor de Dios. Gracias por suscribirse.